Llegará un momento en el que la propia ciudad de Chicago será testigo de un equipo que luchó para ser recordado. La idea, el sentimiento de volver a resurgir después de tantos años de historia. Una bandera que volverá a ondear en lo más alto del United Center. La magia del básquet te invita a viajar al pasado para recordar la temporada 2011 de los Chicago Bulls, la épica que dará comienzo a un legado y leyenda. La historia que nosotros mismos forjamos. Es la hora de volver a sentir el auténtico baloncesto. Recordando la historia, Chicago Bulls 2011, el resurgir de un legado. Como en cada historia, viajemos al pasado. Un 1998 que acabaría dejando huella para la franquicia de Illinois, pero que no tendrían tanta suerte en la NBA hasta pasados más de 10 años. Una sequía que ya tocaba humedecerse en abundancia. La temporada 2011 significaba una apuesta para los Bulls. Tras intentar quedarse con los servicios de alguno de los 3 jugadores importantes que terminaban contrato, Chicago decide complementar el joven núcleo del equipo compuesto por Derrick Rose, Lou Olden y el poste Joakim Noah, con jugadores que suplen las carencias del equipo, como son el ala pivot Carlos Boozer, que aportaría juego interno y rebote, y el triplista Kyle Korver. El entrenador Tom Thibodeau ya sabía lo que era enfrentarse a medidas especiales en un equipo como los Boston Celtics. Algunas otras adquisiciones el año pasado como Ronnie Brewer, y todo estaba dispuesto. Tras esos cambios para la temporada 2011, los Chicago Bulls se convertirían en un equipo a observar durante la temporada. La planificación de Tom Thibodeau fue esencial. La clara emergencia de crear un equipo defensivo, apostando aún más por Ty Gibson y Derrick Rose, la principal arma ofensiva, el baluarte de un equipo que sabía que podía llegar lejos esta campaña. Todo estaba preparado, quedaban atrás las malas actuaciones de la década pasada. Lo que pocos sabían es que muy pronto surgiría el MVP más joven de la historia, aquí, en Chicago, cuna de la leyenda de Michael Jordan. Comienza la temporada. Nervios en toda la ciudad. Una intro y quinteto que debían acostumbrarse a todos los acontecimientos establecidos durante el verano. Poco a poco, el entrenador iba comprobando la intensidad con la que se practicaba el juego en la cancha. No se trataba de porcentajes, se trataba de ganar como un conjunto unido. Los Bulls registrarían la mejor marca local de toda la NBA, con 36 victorias y 5 derrotas. Una defensa férrea y duros contraataques que se plasmaban en todo el ambiente. Derrick Rose seguía estando en racha. El primer récord de victorias desde la época de 1998 con Michael Jordan a la cabeza. Entraron en todos los tops de la semana en al menos un ejemplo de jugadas que quedaban enmarcadas por los contrarios. Se había conseguido establecer un periodo de unidad tanto en la cancha como fuera de ella. Thibodeau sabía que si el vestuario seguía los patrones mezclados de los Celtics 2008 y los Bulls de Phil Jackson, nada les detendría. Chicago se iría a 8 victorias y 0 derrotas durante el mes de abril, el primer mes invicto desde enero de 1996. El equipo ocupó el primer lugar de porcentaje en tiros de campo al oponente, 430, y en donde por segunda temporada consecutiva lideraría la NBA en asistencias en casa, con 21.791. Algo estaba cambiando en el ambiente. Desde la época de Michael Jordan no sucedía nada parecido en la franquicia de Illinois. A pesar de las lesiones que aquejaron durante gran parte de la fase regular a Boozer, Noah o Derrick Rose, impresionaba tanto su nivel que el equipo estaba preparado para soportar cualquier tormenta que llegara. Chicago Bulls se hizo finalmente con el mejor balance de la NBA, 62 victorias y 20 derrotas, tras ganar el último partido a New Jersey Nets, los primeros de la conferencia, con jugadas que siempre recordaremos esta campaña.
drive, stops at the free throw line. Backdoor cut. Running. Oh, reverse. With a right-handed. Joakim to Luol. Back with Ball. Anthony Carter. By Derrick Rose over John Wall. You see the right and the left. Chicago Bulls volvía a ser la sensación de la NBA, la fuerza del toro volvía a resurgir, y la mejor liga de baloncesto del mundo recordaba aquellos años pasados. Algunos héroes entre sus filas, donde aquí debemos remarcar a Derrick Rose, el draft elegido en la primera posición del draft 2008 y que en 2 años había sorprendido al mundo entero. Era claramente el digno sucesor de Michael Jordan. Sus jugadas encantaban incluso a personas que no admiraban el baloncesto. Aquella rapidez y explosividad, aquella fuerza descomunal de la naturaleza. El MVP más joven de la historia. Un trofeo que no se volvió a ver desde la época de Michael Jordan. 2026 puntos, 623 asistencias y 330 rebotes. Un equipo que devolvió la esperanza y el sueño de los años 90. Tom Thibodeau sería elegido entrenador del año. Joakim Noah en el segundo mejor quinteto defensivo. Uno de los equipos más invulnerables a la hora de mostrar su defensa eran los Chicago Bulls. Un público que tenía la esperanza de volver a triunfar. Un anillo que se veía más próximo que nunca. La responsabilidad bien difícil de tener en mente a un equipo a las espaldas. Volvía en la época de los playoffs y los Bulls en el ranking de lo más alto. En Oklahoma City Thunder sonaban los nombres de Kevin Durant, Westbrook o Harden. Continuaba la dinastía de los Boston Celtics. Los Lakers venían de ser campeones 2 años seguidos. Kobe Bryant estaba intentando alcanzar la gloria de MJ, el más grande de todos los tiempos. Los Miami Heat se aseguraron de crear el mayor Big Three visto en la etapa moderna. Los Bulls atacaron primero, venciendo a Indiana Pacers y Atlanta Hawks. Se habían convertido en campeones de su división. Una campaña realmente difícil, en la que habían demostrado que cualquier cosa era posible. ¿Y si los Bulls volvían a ganar un campeonato? Habían llegado a lograr a finales de conferencia. Un solo paso más y llegaría a la lucha por el trono. Pero un equipo se cruzó en su camino. Alguien que desbarató todos sus planes. Tenían al mejor jugador del planeta, pero los Miami Heat tenían al rey, a Dwayne Wade de Flash y a Chris Bosh. Iba a comenzar un auténtico campo de batalla. Uno de los equipos más queridos de la liga contra uno de los más codiciados. Los Chicago Bulls vencerían 103-82, un 1-0 con un Derrick Rose imponente, 28 puntos frente a los 30 del compañero de LeBron, Chris Bosh. La ciudad del viento resistía con fuerza al feroz ataque del fuego del calor de Florida. Se sentía la energía especial que la antigua dinastía desprendía por todos los poros del cuerpo. El rey sentía una derrota que dolía y escocía. La gente se volvía a reunir para vibrar en los asientos. Un segundo encuentro en el que LeBron James salió inspirado con 29 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias. Dwayne Wade daría el resto junto con Udonis Haslem para llevar el marcador a la victoria de Miami. Durante el resto de partidos, los temibles contraataques de los Heat fueron imparables contra los de Chicago. Ni siquiera esa mítica defensa pudo frenar el ritmo de LeBron James. Los siguientes días se intensificaron las sesiones de concentración para ambos equipos. La prensa empezaba a hablar de un empate que superaba la barrera de lo épico. Sin duda alguna era una guerra entre el MVP contra el rey, con tiros que embaucaban a cualquier espectador del partido, minutos llevados hasta el límite. Unos siguientes choques que fueron el chip cambiante para Miami Heat, venciendo el resto de encuentros con auténtica fiereza y demostración de pundonor. Partidos en el American Airlines Arena disfrutando de los 22 puntos de LeBron contra los 20 de D. Rose, la épica defensa de Carlos Boozer de sus 22 puntos y 11 rebotes, con un doble-doble que no sirvió para la victoria definitiva. Un 2-1 y con la cancha favorable a Miami, y la plantilla de Thibodeau poco a poco iba perdiendo gas. El equipo del rojo pasión y el toro por bandera estaba siendo derrotado. Aquella ilusión que se iba perdiendo poco a poco con las canastas de LeBron James. Los últimos 2 encuentros, con un duelo primero en una cancha y después en la otra. Los Bulls parecían confiados en el cuarto partido, incluso llegando a la prórroga. Pero la defensa del rey y sus 35 puntos fueron el ariete que derrumbó la mentalidad ganadora de aquellos Bulls. Miami Heat pasaba a las finales de la NBA, una dinastía dispuesto a hacer grandes cosas, pero eso es otra historia. Los Chicago Bulls acababan una temporada histórica.
Para muchos, esta será una campaña que recordar. Y esto ha sido un mini documental de la magia del básquet. De alguna forma, vimos cómo el espíritu de aquellos antiguos jugadores profundizó en aquella plantilla de la campaña 2011, una historia que ahora siempre se mantendrá viva. Un MVP, jugadores que lo dieron todo, un presidente por aquella época, Barack Obama, que denominó a aquellos Chicago Bulls como el equipo que debería dominar la auténtica liga. Nos regalaron a uno de los mejores MVPs de todos los tiempos, un trofeo bien merecido que después se vería truncado por la fatalidad. Pero eso también es otra historia, una leyenda que ahora formará parte de la magia del básquet. Equipos y momentos únicos que ya nunca volverán. Décadas que poco a poco han ido enseñando al baloncesto, al deporte e incluso a nosotros mismos. Señoras y señores, estos fueron los Chicago Bulls de la temporada 2010-2011, el resurgir de un legado.